Hola. No, perdón, es que me escucho un poco bajo acá. Pero estaba... ¿Ustedes me escuchan bien? Perfecto. Ahora no tienen excusa para nada de lo que vaya a decir, porque ustedes me dijeron que me escuchan bien, ¿sí? Bien. ¿Cómo estamos? Sentados. No, bien, qué bueno. Bendecidos porque estamos en la casa de Dios, porque podemos una vez más poder venir a alabar juntos con nuestros hermanos. ¿Te pusiste feliz porque viste a tu hermano hoy? Algunos no me dijeron, amén. Es eso, nos podemos poner felices, ¿no? De que qué bueno que podemos estar juntos habitando como hermanos, qué bueno que hoy puedan venir, ¿sí? Qué mal por aquellos que hoy no pudieron venir. Eso también, ¿no? Como que debería un poco pesarnos en nuestro corazón, ¿no? De qué cosas quizás pasaron, qué cosas estarán atravesando, qué cansancio, qué fue lo que impidió que hoy pudieran estar en casa, ¿no? Porque esas son cosas que a veces como que se nos pasan por alto, ¿no? Como que nosotros venimos y está todo bien, pero a veces como que se nos pasa por alto que también tenemos un hermano, digo, el domingo teníamos la casa llena y digo, ¿qué pasó, no? Entonces, qué bueno que hoy podamos ver esto, que es lo que Dios ve también, ¿no? Imagínense que cuando nosotros nos juntamos en casa, ¿cuántos se juntan en casa a comer en familia, no? Y de repente, Estela no, Estela, Dios proveerá. No, pero ¿cuántos se juntan en casa a comer y de repente falta alguien y es como que, o sea, sí, nos reímos con todos los que están, ¿no? Pero como que de repente te das cuenta de que falta esa persona, ¿no? Quizás porque, no sé, algún comentario o algo que te diste cuenta y es como, ay, faltó esta persona que es importante para nosotros porque es parte de la familia. Imagínense cómo Dios ve esto, ¿no? Que dice, uy, hoy mi hijo no pudo estar en casa, hoy mi hijo no pudo compartir con sus hermanos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que habrá pasado, no? Qué bueno que, no sé por qué vino esto a mi mente ahora, esto viene del Señor, evidentemente. Así que bueno, qué bueno que podamos estar un poco más atentos, ¿no? Quizás esas cosas que a veces se nos pasa por alto, pero es bueno poder ver lo que Dios ve, ¿no? Que esta es como nuestra misión, ¿no? Este es como el plan del Espíritu Santo en nosotros. Aprender a ver lo que Dios ve, aprender a sentir lo que Dios siente. ¿Qué le duele a Dios? A Dios le duele que hoy su hijo no esté en casa, entonces quiero que a mí también me duela que su hijo no esté en casa, ¿no? Dios ve ciertas faltas, Dios ve que hay debilidad en algunos hermanos que quizás están cansados. Entonces, yo, Señor, quiero también ver esas debilidades y poder ser parte de tu plan para poder apoyar y fortalecer a esos hermanos, ¿no? Esta es como la misión de poder estar en la iglesia, de poder venir a entrenarnos a este lugar, porque este es un lugar como de entrenamiento, ¿no? No venimos acá simplemente a saciarnos, a pasar lista, sino que venimos a este lugar a fortalecernos, a capacitarnos para todo lo que sucede allá afuera, ¿no? Entonces, qué bueno que es poder tener esto en mente, ¿no? Dios, haceme ver lo que vos ves. Así que el Espíritu Santo nos ayude en esto. Y hablando de ver, que acá como que lo uno, ¿no? Como que nos vamos yendo directo al tema. Hablando de ver, quería compartirles algo que está ahí en Isaías, capítulo 6. Isaías era un profeta de Dios, ¿sí? Acá tenemos un libro escrito con muchas profecías. Había sido elegido Isaías para dar palabras y mensajes muy específicos para el pueblo. Pero puntualmente en este vamos a ver el comienzo de Isaías con un encuentro especial que tiene con Dios. Un encuentro que no va a ser como ningún otro momento que él estuvo profetizando, sino que va a ser algo muy puntual que justamente él va a ver, ¿sí? Y vamos a leer desde el 1 hasta el 6. Recuerden que yo tengo la Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Isaías capítulo 6, versículo 1. El año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban.
se decían unos a otros: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije: todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces, uno de sus serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo: ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Y el siguiente mensaje que dan, que lo pueden ahí leer en los siguientes capítulos, es un mensaje muy específico para el pueblo, porque es un mensaje de juicio. El pueblo, una vez más, como ya solemos decir cuando leemos este tipo de historias, había rechazado a Dios, ¿sí? Había ignorado a Dios, a pesar de todas las advertencias que Dios siempre dio. El pueblo había decidido ignorar una vez más a Dios. Entonces, el mensaje que le va a dar Dios a través de Isaías al pueblo es un mensaje de juicio, ¿sí? Ahí habla acerca de la dureza del corazón y hasta cuánto iba a durar esto, por causa de que lo habían rechazado. Ahora, este mensaje realmente es muy fuerte, ¿no? Y yo pensaba, ¿cómo es que Isaías se atreve a hacer esto? ¿No? Porque díganme, ¿quién de nosotros, si nos dicen, bueno, anda ahora a tu barrio, ponete un micrófono con un parlantes y que escuche todo el barrio que está condenado? ¿Quién lo hace? Y no, ¿por qué? Porque te da miedo, porque temes a que te tiren ahí un piedrazo, a que, claro, que se vengan todos, ¿no?, contra vos. Entonces, el mensaje que Isaías da es justamente esto. Era un mensaje muy fuerte, era un mensaje de juicio contra el pueblo de Dios. Ahora, ¿cómo es que Isaías tiene el valor, tiene el coraje y la valentía de poder dar este mensaje de parte de Dios? Y bueno, la respuesta, la clave, está justamente en los primeros versículos que leímos. Y vamos a detenernos un poco en las cosas que dice. Arrancábamos en el versículo número 1, que dice: en el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono y el borde de su manto llenaba el templo. Esta era la clave de Isaías. Vi yo al Señor. Este fue un encuentro especial de Isaías. De hecho, había leído que este es como que la primera visión que Isaías tiene acerca de Dios. Antes había recibido profecías. Sí, a lo largo del libro recibe profecías para dar. Pero esta es la primera visión directa que Isaías tiene acerca de lo que está sucediendo en el cielo. ¿Y qué es lo que Isaías ve que sucede en el cielo? Que está el Señor sentado en un majestuoso trono. Que el borde de su manto llena todo de su gloria. Y no solo eso, sino que ve a ángeles y describe a estos ángeles y cómo estos ángeles también, al ver al Señor, no pueden hacer otra cosa más que adorar. ¿Por qué? Porque se dicen entre ellos: Santo, Santo, Santo. Entonces, acá un poco en paréntesis, ¿no? Es inevitable que cuando vemos al Señor no adoremos. Es inevitable que cuando tenemos momentos de canciones donde adoramos al Señor, no adoremos. Si nos mantenemos al margen de eso, no estamos viendo al Señor. Porque acá dice que los ángeles lo veían y lo adoraban. Entonces, la clave, la primer parte de Isaías es ver al Señor. Este encuentro, esta visión que tiene acerca de Dios va a cambiar absolutamente toda su vida, ¿sí?
Ahora, hay consecuencias de esto. Y eso está en el versículo, fíjense, ¿no? Que hasta dice que los ángeles con sus voces, con las voces de adoración sacudían el templo, ¿no? Y a veces a nosotros nos da vergüenza levantar un poquito la voz porque canto mal o porque no estoy en tono, ¿no? Pero dice que los ángeles no pueden evitar adorar al Señor y esa voz retumba por todo el templo. Bien. Y en el versículo número 5 está como esta consecuencia de ver al Señor. ¿Qué es lo primero que dice Isaías? Creo que en la Reina Valera dice, ay de mí, ¿no? Bueno, acá está traducido como, todo se ha acabado para mí. ¿Por qué? Porque esta expresión, ay de mí, en el original refleja un dolor profundo. Sí, no es solamente una exclamación como, uy, ¿no? Como, ay, y nada más. Sino que esto refleja el dolor profundo que Isaías siente cuando ve al Señor. Por eso es que acá también lo traduce, ¿no? Como todo se ha acabado para mí. O sea, lo veo cómo está Él sentado en ese grandioso y magnífico trono. Veo cómo llena todo el cielo de su gloria. Veo cómo ángeles lo adoran. Me hago chiquito y digo, todo terminó para mí. O sea, no, todo se acabó, ¿sí? Esta es la primera reacción que tiene Isaías ante esto. Y sigue diciendo, estoy condenado porque soy un pecador. También dice, estoy perdido, ¿sí? Ahora, Isaías se da cuenta de que no puede mantenerse en pie ante esa gloria del Señor. El Señor es tan grande, la visión que tiene del Señor es tan grande y tan poderosa que dice, estoy perdido, soy un pecador. Ahora, recordemos que Isaías era un profeta, o sea, era un hombre utilizado por Dios, era un siervo de Dios. Entonces, si era un siervo de Dios, utilizado por el Señor, seguía también sus mandatos, obedecía, era un siervo. ¿Cómo un siervo de Dios puede decir soy un pecador, no? Y es porque ante su grandeza, ante esa magnificencia, no hay nadie que pueda quedar de pie. Ni aún el mejor siervo que puedas ver, que podamos ver humanamente. Y a veces quizás nosotros nos solemos excusar, ¿no? Y por ahí llegamos a decir, bueno, yo en comparación a tal persona no soy tan mala, ¿no? Como bueno, en comparación a ella, vengo bien nomás, yo oro, al menos yo oro, ¿no? Bueno, pero mirá, yo estoy sirviendo, ella no hace nada. Yo sí estoy acá, yo sí hago esto, yo sí hago aquello, ella no hace nada, ¿ves? Yo soy mejor cristiana porque yo sirvo, porque yo oro, porque yo hago esto, porque yo estudio aquello. Entonces soy mejor que él. Y a veces solemos perdernos en nuestra mirada y nuestra mirada, en lugar de ver a Dios, nos perdemos mirando a los demás. Entonces cuando empezamos a mirar a los demás, empiezan las comparaciones, empiezan las justificaciones. De bueno, al menos yo no hago lo que ella hace, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Isaías no dice esto. Isaías cuando ve a Dios no dice, bueno, Señor, yo soy tu profeta, ellos son los malos, tu pueblo es el que desobedeció, yo sí te obedezco. No, Isaías ve a Dios directamente y no se compara con los demás. Isaías se compara con la santidad de Dios y dice, soy un pecador. Entonces, ver a Dios produce quebrantamiento. Ver a Dios nos hace reconocer que somos pecadores. Ver a Dios nos hace vivir en humildad. Porque cuando vemos al Rey, todas justificaciones se derrumban. Y sigue diciendo, tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Ahora, Isaías era un profeta, lo dijimos, ¿no? ¿Y qué es lo que utiliza el profeta para transmitir los mensajes de Dios? Su boca. Esa era su herramienta, la herramienta de Isaías. Pero ahora le está diciendo, mi herramienta, Señor, está impura. Este don que me diste está impuro. O sea, porque se compara con el Señor y dice, estoy impuro, estoy impuro.
Y no solo eso, sino que también ve que vive en medio de un pueblo que es impuro. ¿Sí? Esto me encantó porque no solo se quebranta por él mismo, no solo dice yo soy el pecador, yo soy el de labios impuros, sino que también ve al pueblo y como que se une a esto, ¿no? Dice somos nosotros el pueblo impuro, somos nosotros. No solo se detiene a señalar esos errores, como decía recién, ¿no? No es que dice ellos son los malos, no, somos impuros. Delante de tu santidad, Señor, somos totalmente impuros. Y sigue diciendo, sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Qué tremendo, ¿no? Yo le había puesto como título, ¿cómo ves al Señor? Y acá vemos claramente cómo Isaías lo estaba viendo. Isaías lo veía a Dios como un rey, como el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Cómo nosotros entonces estamos viendo a Dios? Y yo me puse acá. Tu visión de Dios determina tu tipo de cristianismo. Me noté esta frase, dime cómo ves a Dios y te diré qué clase de cristiano eres. De acuerdo con la visión que tengamos de Dios, nuestra vida espiritual va a estar encendida a fuego o quizás va a estar tibia, vamos a tener idas y vueltas, o quizás directamente ni siquiera tenemos una vida espiritual. Porque podemos venir a la iglesia sin tener una vida espiritual. Podemos venir a la iglesia sin ver a Dios. Entonces el hecho de que estemos acá es bueno. Qué bueno, porque estás más cerca de escuchar la palabra y de que el Espíritu Santo nos transforme nuestra mente. Pero eso no quiere decir que necesariamente estés viendo a Dios ahora en este momento. Entonces, de acuerdo a por eso es tan importante esto, que de acuerdo a la visión que tenemos de Dios, va a ser nuestra vida espiritual. Ahora, yo me anotaba acá unos tipos, para que veamos a ver dónde estamos parados. Yo me anotaba unos tipos de cristianos. Y el primero, yo me anoté. El primero es el cristiano yo-yo. ¿Por qué? Porque ve a Dios como un asistente. Dios solo sirve para pedir deseos. Su vida solo gira en torno a sí mismo. Dios dame, Dios mira esto, Dios mira aquello, Dios hace esto en mí, Dios dame esto, Dios necesito esto, Dios ayúdame en esto. Todo gira alrededor de sí mismo. Y se ofende fácilmente cuando ve que Dios o cuando alguno de sus hermanos en la fe no le dan lo que quiere. Dios no hizo esto. Dios es malo. O voy a dejar de ir a la iglesia. ¿Viste cómo me trató aquel? Como si todo girara en torno alrededor de esa persona. ¿Viste cómo me miró aquel? Seguro que tiene algo en contra mío. ¿Viste que no me saludó aquel? Seguro que tiene algo en contra mío. Todo gira en todo. Parece que el universo gira alrededor. ¿Alguna vez se cruzaron con personas así? Es como que te dan ganas de decirle, no, no todo gira en torno tuyo. Basta. Pero sí, todo gira alrededor de esa persona. Este es el tipo de cristiano yo-yo. Que esto lo encontramos ahora en Santiago. Vamos a Santiago 4, versículo número 2. Dice, desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian los que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les va a dar placer. Claro, todo gira alrededor de su propio beneficio.
Y me notaba como un ejemplo ese momento en específico en el que la historia del hijo pródigo, ¿sí? Algunos la conocemos ya, que es cuando Jesús cuenta esta historia en donde el hijo va y le pide toda la herencia a su padre, ¿no? ¿Y qué es lo que hace después? Que va y la gasta como quiere. Empieza a vivir su vida como quiere. Todo gira en torno de él. Voy a gastar todo para mí. Dame, Padre, lo que es mío. Entonces, ¿estás buscando a Dios o estás buscando solo lo que Él puede darte? El segundo tipo de cristiano, le puse el cristiano que es empleado del cielo. ¿Por qué? Este tipo de cristiano vive como un esclavo. Todo sí. Vive una culpa constante. Se esfuerza por cumplir todo, pero no disfruta de nada. No disfruta la relación con Dios. Sirve a Dios, pero con miedo. ¿Cómo no voy a hacer esto para Dios? No, ¿cómo voy a rechazar esto? Constante, pero con una cuestión de culpa, de que si no hago esto, entonces no, Dios. Y esto lo notaba en el hijo mayor. Seguimos con esta historia del hijo pródigo. Porque ¿qué es lo que hace cuando el hijo regresa a la casa y el padre hace una fiesta, hace un banquete y trae lo mejor de lo mejor para el hijo que volvió? Porque estaba gozoso. Pero ¿cuál es la posición del hijo mayor? Le dice, yo siempre hago todo para vos. Yo siempre trabajo para vos y a mí no me das nada. Yo siempre hago todo, ¿no? Y vemos y el padre le dice, ¿no? Vos tenés todo para disfrutar. Vos siempre estás conmigo, vos tenés todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este hijo mayor? Que vivió creyendo que tenía que hacer cosas para poder disfrutar algo del padre, cuando en realidad tenía todo para disfrutar en su casa. Por eso vivía como esclavizado a lo que hacía en lugar de quién era. Se preocupó más por hacer delante del Padre que disfrutar esa identidad de hijo y todos los beneficios que ya tenía en casa. Obedecía al Padre con resentimiento y no entendía el amor ni la gracia de Dios. Solo conocía las reglas y los reconocimientos. ¿Por qué? Porque lo primero que hace cuando ve que su hermano vuelve, no es que se pone contento, empieza a reclamar. Entonces empieza a reclamarle al padre, ¿no? ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Tu servicio nace del amor y de la intimidad o nace desde el temor? Y yo me puse acá, no canta libre soy, canta esclavo soy. Claro, por eso no los veo cantar libre soy. El tercer tipo es el cristiano free, el que vive libre. Ya nos vamos de un extremo, ¿no? Como que nos vamos con aquel que vive esclavo, que tiene que hacer, que tengo que cumplir, al otro extremo, el cristiano libre, el que usa la gracia como una excusa para no cambiar. Total, Dios es amor. Dios me ama, Dios siempre me perdona. Ama la gracia, pero rechaza la obediencia. No hay temor reverente, ni tampoco un compromiso real. Total, Dios es amor. Y esto está en Jeremías 7:10. Vamos a leer desde el 8. No se dejen engañar ni crean que nunca tendrán que sufrir porque el templo está aquí. Es una mentira. ¿De verdad piensan que pueden robar, matar, cometer adulterio, mentir y quemar incienso a Baal y a los otros nuevos dioses que tienen y luego venir y presentarse delante de mí en mi templo
y a repetir, ¿estamos a salvo? ¿Solo para irse a cometer nuevamente todas las mismas maldades? Claro, vive en cristianismo light. Ve a Dios como un Dios simplemente de amor, que Dios es amor, ¿sí? A ver, entendamos esto, ¿no? Cuando todas estas partes son partes de Dios, partes de la multiforme gracia de Dios. Dios es inmenso, Dios tiene una grandeza que no la podemos definir en un solo concepto. Dios es todas estas cosas. El tema es cuando solo nos quedamos mirando una parte de Dios. Cuando solo nos quedamos mirando el amor de Dios o el perdón de Dios, pero no reconocemos que Dios también es santo y que busca de sus hijos santidad. Cuando no vemos que Dios es justo y busca en sus hijos obras de justicia. Entonces, nuestra libertad en Cristo nos lleva más a un camino de santidad o no. Y el último que puse es el cristiano. Porque ese es el que ve a Dios en toda su plenitud. Su vida fue marcada por una revelación profunda de quién es Dios, así como pasó con Isaías. Vive en un constante quebranto, no negocia su fe, vive apasionado por los planes de Dios, se compromete con su plan, aun cuando eso le pueda costar su vida, en todo sentido. Yo me puse acá, en todo sentido, porque a veces cuando decimos nos puede costar la vida, hablamos de la muerte, ¿no? Es lo primero que se nos viene. Pero en realidad en todo tipo de sentido, en toda nuestra vida en general, en cada área de nuestra vida. Todo eso lo vamos a rendir a Cristo. Porque en realidad eso es lo que dijo Jesús. Que para seguirlo a Él tenemos que dejar todo, tomar su cruz y empezar a seguirlo. O sea, empezar a renunciar a todo lo que, a todas nuestras áreas de nuestra vida donde nosotros teníamos el control, para poder dejar el control a Él y tomar su ejemplo, ¿sí? Entonces, se compromete con su plan, aun cuando ésta le pueda costar su vida. La visión correcta de Dios produce humildad, quebranto y entrega. Cuando ves a Dios en toda su grandeza, todo se pone en su lugar. El pecado es pecado. El llamado de Dios se convierte en una necesidad. Y la obediencia es un placer. Ay, qué fuerte decir eso, ¿no? Siento placer cuando obedezco. ¿Quién puede decir eso? Cuando el pastor me dice, no hagas esto, siento placer de no hacerlo. Uy, qué feo. Nadie me dijo amén. Pero es esto, ¿no? Porque cuando estamos en una visión correcta del Señor, como lo estuvo Isaías, mirando al que está sentado en el trono, todo se pone en su lugar. Reconocemos nuestros pecados, dejamos de compararnos con nosotros. Reconocemos que ante su santidad somos pecadores y lo necesitamos. Su llamado, porque ¿qué es lo que dijo él? ¿A quién voy a enviar? A mí. Señor, yo necesito ser parte de tus planes. Señor, yo necesito cumplir a tu llamado. Necesito ser parte de esto. Es una necesidad, es una urgencia que tengo que cumplir. Y la obediencia es un placer. Entonces, ¿estás viviendo una fe que se produjo de una visión profunda de Dios o de una costumbre? Porque a veces nos acostumbramos a venir, nos acostumbramos a los momentos de adoración, nos acostumbramos a las palabras que se dan desde acá arriba, nos acostumbramos, o quizás venimos porque vienen otras personas. Venimos porque vienen nuestros padres, o venimos porque viene algún familiar, o venimos porque constantemente nos están invitando, entonces como bueno, nos sentimos un poco comprometidos y venimos. Pero, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida espiritual hoy en día? Porque la vivimos de acuerdo a la visión que tenemos cada día del Señor,
o aún nos quedamos con aquella visión que tuvimos hace años atrás, que lo vimos. Si ves a un Dios pequeño, vas a vivir una fe débil. Pero si ves al Rey glorioso, vas a vivir constantemente rendido y apasionado. Si todos los días nos mantenemos mirando al Rey, al Señor de los ejércitos, al Padre celestial, nuestra vida inevitablemente va a ser vivir quebrantado y vivir apasionado por Él, por sus planes. Y ahí en Isaías 6:8 volvemos. Después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Una visión real de Dios no te deja cómodo. No podemos ver a Dios y quedarnos en el mismo lugar donde estamos. Inevitablemente ver a Dios nos saca del lugar donde estamos, nos incomoda, nos sacude y nos direcciona hacia un propósito. Por eso que bueno, como orábamos hace un rato, ¿no? Gracias a Dios porque nos escondés bajo la sombra de tus alas. Pero en ese lugar encontramos reposo, en ese lugar vuelve nuestro gozo, pero no nos quedamos simplemente ahí, sino que esos momentos nos direccionan, nos impulsan, nos proyectan hacia su propósito, nos disparan hacia su propósito. Por eso es tan importante que podamos rever en nuestra vida cómo está nuestra visión de Dios hoy. Porque el domingo escuchaba que el pastor hablaba en la prédica acerca de que es tan importante darnos cuenta de que hay una batalla espiritual. Y es tan importante poder también agarrar las herramientas que Dios nos está dando. Pero ¿cómo vamos a agarrar las herramientas? ¿O cómo vamos a tener conciencia de que hay una batalla espiritual si ni siquiera estamos viendo a Dios? Si nuestra visión de eso está nublada, si simplemente vivimos un cristianismo free, como que venimos, estamos, cumplimos y listo. Pero no nos estamos dando cuenta de la batalla espiritual que hay detrás y del rol que nosotros debemos de cumplir. De que los planes de Dios se están desarrollando y que muy probablemente estamos fuera de ellos. Necesitamos ver a Dios para estar conectados con lo que Él quiere, con lo que Él desea, para que cuando Él diga, ¿a quién voy a enviar a tal lugar? ¿A quién voy a enviar para esta misión? Seamos los primeros en la fila para decir yo quiero ir. Señor, te estoy viendo, sos tan glorioso, sos tan rey, sos tan poderoso. Yo te veo y sé que la victoria es tuya. Por eso quiero ser parte de este plan. Porque ya sé que la victoria es de Él. Pero si no lo vemos a Dios desde ese lado, si solamente nos quedamos con una visión minúscula de Dios, probablemente nos dé miedo ser parte de esos planes. Porque no tenemos nuestra confianza segura. Por eso es tan necesario que día tras día podamos pedirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, limpia mis ojos para poder ver a Dios. Porque necesito verlo para seguir conectado con sus planes. Necesito verlo para poder vivir en constante quebranto y en una constante pasión hacia Él. Por eso yo quería invitarlos a esto, ¿no? A que como iglesia podamos empezar a tener este clamor al Señor, a tener que se convierta en esta necesidad, en esta urgencia de Señor, queremos verte. Queremos verte. Porque no podemos dar un paso, no podemos avanzar de acuerdo a nuestros propios deseos, queremos avanzar de acuerdo a tus deseos. Por eso necesitamos verte. Necesitamos verte para poder ser fortalecidos en vos. Necesitamos verte para poder sentir la confianza de que tenés la victoria, entonces poder dar pasos firmes. Necesitamos verte para dejar de ver todo lo que Satanás está queriendo hacer para amedrentarnos, para causarnos temor, para encerrarnos en lugares oscuros. Necesitamos verte para poder seguir en tu luz. Miren lo importante que es poder ver al Señor. Y poder rever cómo hoy nosotros estamos viviendo nuestra vida. Estamos viviendo una vida encendida a fuego, nadie nos para, o estamos viviendo una vida tibia, una vida espiritual tibia,
donde, bueno, me siento cómoda acá viniendo a la iglesia un tiempito, me siento cómoda sirviendo en este lugar. Me hace sentir bien leer un salmo en la mañana. O directamente ni siquiera estamos viviendo una vida espiritual. Les voy a invitar a que se pongan de pie. Dice Mateo 5:8, Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Que en esta noche pueda ser este nuestro clamor. Señor, así como purificaste los labios de Isaías, como purificaste su corazón, necesitamos que purifiques nuestro corazón. Necesitamos que nos purifiques para poder seguir manteniéndonos viéndote. Señor, te agradecemos porque sabemos que nos ves a través de tu misericordia. Sabemos que vos nos ves con ojos de amor. Sabemos que nos ves como tuyos, como tus hijos amados. Sabemos que nos ves a través de esa gracia de la sangre de Cristo. Sabemos que hoy nos ves justificados por el perdón que nos diste. Pero no queremos quedarnos simplemente con esa parte de que nos ves, sino que queremos verte nosotros. Por eso te pedimos que purifiques nuestros ojos. Purifica nuestros ojos de todo lo que hayamos visto que quizás han nublado nuestra visión. Cosas que nos han causado miedo, cosas que nos agotaron, cosas que quizás nos pusieron en un lugar de juez y empezamos a juzgar a otras personas. Limpia nuestros ojos de cada una de esas cosas. Purificanos para poder verte a vos, para poder verte en ese trono, en esa grandeza, en esa magnificencia, para que te podamos contemplar y que al contemplarte seamos transformados, que al mirarte seamos transformados, que nuestros pensamientos sean renovados, que nuestras fuerzas sean renovadas, para poder ser direccionados a tus planes, para poder ser conscientes de que hay una batalla espiritual librándose y que vos nos diste cada una de las herramientas, cada una de las armas para poder fortalecernos y cubrirnos. Por eso, Espíritu Santo, te pedimos, danos discernimiento. Espíritu Santo, danos discernimiento para poder día tras día discernir cada una de estas cosas, para poder estar listos y prontos para esos momentos de batalla, que no nos encuentren dormidos, que no nos encuentren descuidados, sino firmes en esta confianza que tenemos en el Señor, firmes en nuestra fe. Gracias, amado Señor. Gracias, amado Señor, porque una vez más nos revelás tu palabra. Una vez más estás gritando, una vez más estás clamando porque nuestra alma esté despierta hacia lo que vos estás haciendo. Por eso hoy te decimos que estamos dispuestos
Hoy te decimos que queremos verte día tras día. Y hoy te decimos, acá estamos. Acá estamos, Señor. Acá estamos dispuestos a ser parte de esos planes. Acá estamos dispuestos a recibir esa dirección. Gracias, Señor. Gracias, amado Jesús. Y gracias, Espíritu Santo. Amén.